Buenos días, Ana Marta, un gusto saludarla a usted y a nuestros seguidores a través de las diversas plataformas, la 101.5 FM Costa Rica Radio, 13 Costa Rica Televisión y a través también de las redes sociales. Ese es el tema que vamos a poner en perspectiva, uno de los temas que vamos a poner en perspectiva esta mañana, y tenemos de invitados a don Fabio Macís. Él es el director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Empresa Privada, y Empresas Privadas, y también nos acompaña Marta Rodríguez. Ella es dirigente del bloque unitario sindical Busco, y ambos estuvieron precisamente días atrás en la reunión que se realizó de la Organización Internacional del Trabajo, en la conferencia anual en donde se ven estos temas en Ginebra, Suiza. Y fue allí donde se analizó este tema precisamente y donde se adoptaron esta serie de medidas, porque es un convenio sobre violencia doméstica y su relación con el entorno laboral, que se aprobó en el marco de este Congreso Internacional de OIT y que establece una relación entre violencia doméstica, como decía, y el trabajo. Bueno, violencia intrafamiliar y el trabajo. Ustedes escuchaban y veían en la información anterior que hay una serie de observaciones que está planteando la Unión Costarricense de Cámaras. Entre las medidas adoptadas, y ahora me ayudan ustedes a ponerlo en perspectiva, están una licencia para las víctimas de violencia doméstica, modalidades de trabajo flexibles y protección para dichas víctimas, protección temporal contra el despido, según proceda, salvo que el motivo del mismo no esté relacionado con la violencia doméstica y sus consecuencias, la inclusión de la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo, y un sistema de orientación hacia mecanismos públicos de mitigación de la violencia doméstica, la sensibilización sobre los efectos de la violencia, cuando existan, sensibilización también de los efectos de la violencia doméstica. Son muchas las acciones o las medidas adoptadas en torno a este tema, que es bastante innovador, y bueno, relacionado con la violencia contra las mujeres trabajadoras. Bien, doña Marta Rodríguez y don Fabio Macís, quisiera que me pusieran en perspectiva si me queda algo más de lo que se adoptó en este convenio. ¿Me faltan algunas medidas o no? No sé qué dice doña Marta Rodríguez. Buenos días. No, buenos días, Laura, don Fabio, estimados televidentes. Bueno, el convenio 190, que sería para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, es un avance, no solo para las mujeres, que efectivamente son las que sufrimos más el acoso y la violencia en el mundo del trabajo, sino en general. Es un convenio para hombres y para mujeres. Es que se tiende siempre a ver como que es exclusivamente para mujeres, pero en realidad protege también a los trabajadores en general, a los hombres y las mujeres. Y lo que pretende es prevenir de violencia y acoso en el trabajo. Y pretende prevenir, sensibilizar en este tema, y además toda una política de sensibilización orientada precisamente a erradicar de los centros de trabajo y del mundo del trabajo un flagelo que es una realidad en el mundo y en particular en Costa Rica. No podemos esconder que efectivamente hay violencia y acoso en los centros de trabajo, y podemos dar ejemplos a través del programa, Laura. Ok, Marta Rodríguez de Busco, esa es la posición de una representante del sector laboral, del sector sindical. La OIT, al igual que otros organismos que hay en el país, la conforman representantes de los estados, de los patronos o de los empresarios y de los trabajadores, básicamente las organizaciones sindicales. Y allí se analizan estos temas y los países avalan o no, firman o no, o apuestan, sí, apoyan o no estos convenios. Y este convenio es nuevo. Bueno, la Unión de Cámaras tiene observaciones en torno a la aplicación de esta licencia para las víctimas de violencia doméstica, que se les dé modalidades de trabajo flexibles y protección a dichas víctimas. También se aprobó otro, porque Marta Rodríguez, líder del bloque unitario sindical, se refería al tema del acoso laboral. Se aprobó también ese otro convenio, es decir,
es un convenio sobre Es un violencia doméstica convenio, y otro sí, sobre no, acoso es un laboral. convenio Es el sobre mismo. violencia y acoso laboral en el mundo del en trabajo. el mundo del trabajo. Pero bueno, la Unión de Cámaras tiene observaciones sobre este tema. Fabio Macís es director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras. ¿Cuáles son esas observaciones? Las escuchábamos, algunas de ellas en la nota periodística anterior, pero me gustaría que las puntualizáramos. ¿Dónde están esas dudas sobre la aplicación de este convenio? Y además explicar, un convenio es una ley prácticamente. Buenos días, don Fabio. Muy buenos días, doña Laura, doña Marta, un gusto, televidentes. Vamos a ver, efectivamente es un solo convenio. El convenio se llama Convenio de la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, en lo cual nosotros, tal y como lo externamos en Ginebra, estamos totalmente de acuerdo con que hay que eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. O sea, sobre eso no hay la menor duda. Sin embargo, el problema del convenio, que digamos, para responderle lo último a lo que usted refirió, si Costa Rica llegara a ratificarlo, de acuerdo a nuestra constitución política, quedaría por encima de las leyes. A Costa Rica no lo ha ratificado todavía. Costa Rica no lo ha ratificado todavía. Entonces, lo que pasó en OIT, ¿qué fue Okay. exactamente? En Costa Rica, perdón, en OIT lo que ocurrió fue, y doña Marta, que fue una participante activa, no me dejará mentir, en OIT se trabajó este tema en una comisión en la cual participaban los estados, el sector sindical, en el cual tenían una sola portavoz, y el sector empleador, que también teníamos solo un portavoz, pese a que éramos de diferentes nacionalidades. Correcto. Allí se trabajó el texto, se hicieron enmiendas, y luego de eso se pasó, por decirlo así, al plenario el viernes anterior. Es una asamblea. Una asamblea en la cual votan todos los representantes Todos del los sector delegados. sindical, todos los del sector empresarial y todos los estados. En esa asamblea se decide aprobar el convenio y este convenio tendrá que venir al país, ¿verdad?, para ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Correcto, eso Okay. es así, por la Asamblea Legislativa. Entonces, bueno, dentro de las preocupaciones muy rápidas, no solo está el tema porque está muy claro que el enfoque era el violencia y acoso en el mundo del trabajo. Correcto. Aquí se está expandiendo al tema de la violencia doméstica y bueno, creo que ahora más tarde podremos profundizar, pero hay un artículo 3 que a nosotros nos genera también mucha preocupación, que tiene que ver con el ámbito y hasta dónde está el alcance que puede tener un empleador, ¿verdad?, en relación con el trabajador. Y le voy a dar un ejemplo. Dice que el presente convenio se aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que ocurren durante el trabajo, lo cual eso está bien, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Entonces, por ejemplo, en los trayectos entre el domicilio y el lugar del trabajo, el empresario va a tener responsabilidad. ¿Por qué? De acuerdo a lo que dice esto, ¿verdad?, en donde dice, el presente convenio se aplica a la violencia y el acoso que ocurre durante el trabajo en relación o como resultado del mismo en los trayectos entre el domicilio y el lugar del trabajo. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si una persona, o en el alojamiento proporcionado por el empleador, si una persona está viajando en bus, ¿verdad?, de su casa al trabajo y lo acosan, eso queda abierto para que el empleador entonces tenga que ver cómo responde a ello, ¿verdad? Entonces, una de las grandes preocupaciones, y no solo es una preocupación del sector empleador costarricense, sino fue del sector empleador latinoamericano, porque a la hora de que se sometió a votación, es cierto, nosotros lo votamos en contra, Unión de Cámaras de Costa Rica, pero también varios países de Centroamérica, y se abstuvieron todos los países de Latinoamericana del sector empleador. Y la abstención, como doña Marta entiende y conoce, también es una manera de decir no estamos de acuerdo con el convenio. Bueno, Entonces, lo que necesitamos saber es, bueno, se abstuvieron los sectores empresariales. ¿Por qué habría que defender este punto? Marta Rodríguez, dirigente de Busco, del Bloque Unitario Sindical. Vamos a ver, Laura, hubo más de 400 delegados que votaron a favor del convenio, eso primero hay que puntualizarlo, y hubo solo 7 votos en contra, y uno de esos votos fue precisamente de los empleadores de Costa Rica. La verdad es que todos estuvimos ahí, y yo
de las enmiendas planteadas o de las propuestas de la OCAEP para que se modificara el texto, muchas de esas propuestas fueron asumidas por la representación de los empleadores y efectivamente quedó varias de las propuestas. El convenio no recoge lo que el sector laboral quisiera, tampoco va a recoger lo que quisiera el sector empresarial, esa es una realidad, porque es un acuerdo tripartito. Hay cosas del convenio que yo no hubiera querido que quedaran así, por ejemplo, esa posibilidad de que sea de acuerdo a las posibilidades, o como dice el convenio, apropiadas, acordes, razonables y factibles, y desde el sector de trabajador, y eso es muy amplio. Entonces, pero son cosas que efectivamente en un acuerdo tripartito, en diálogo social, cada parte sabe que no todo lo que quisiera va a quedar, pero que tratamos de resolver un flagelo que es importante resolver. Entonces, hay empleadores que, por ejemplo, dan el transporte. Y efectivamente, si se da el transporte, el empleador debería ver que en ese transporte es parte de ese mundo del trabajo, aunque no está en el centro del trabajo, pero si él está dando ese transporte, debe asumir responsabilidad como empleador, igual que tendremos que asumir los trabajadores y el Estado en este caso, porque las responsabilidades no solo son para los empleadores, como ha planteado don Fabio, sino que hay responsabilidades para los trabajadores. ¿Debe asumir responsabilidad Marta Rodríguez en qué? Por ejemplo, en que no haya acoso y violencia, porque es durante el trayecto en un bus o en un transporte que precisamente está dando el empleador a sus trabajadores. Ustedes, bueno, usted escuchaba lo que estaba diciendo Marta Rodríguez, don Fabio Macís. Ustedes objetan, digamos, dentro de las modalidades, voy a retomar, dentro de las medidas está, en el caso de la violencia doméstica, licencia para las víctimas de violencia doméstica, modalidades de trabajo flexibles, inclusive la posibilidad de que la trabajadora que sea violentada tenga posibilidad de hacer teletrabajo, me parece, es una de ellas. Vamos a ver. ¿Cómo ven ustedes o cuáles son las objeciones? Me parece esas son las que ustedes destacan en donde como las que deberían como las que objetan, sobre todo por ese convenio. ¿Por qué razones, Fabio Macís? Y también usted escuchaba lo que decía Marta Rodríguez en torno a la participación que tienen los empresarios en, por ejemplo, si se otorga el subsidio o el apoyo del transporte a un trabajador, o en este caso una trabajadora. Claro, en relación con este último punto, quizás si la norma fuera así de precisa como lo acaba de externar doña Marta, podría haber tranquilidad. Lo que pasa es que, como yo se los leí ahora, esa norma no es así de precisa. Entonces, quizás ese es el inconveniente, ¿verdad? Y realmente cuando uno está en estos eventos internacionales, vamos a ver, aquí en Costa Rica creo que todos cuidamos bastante la parte jurídica, ¿verdad? De que todo esté muy alineado jurídicamente. En esos eventos a veces, entendiendo que son tantas naciones las que participan, a veces temas de seguridad jurídica que para nosotros son muy evidentes y que hay que aplicarlas, para ellos no, y entonces quedan conceptos a veces muy abiertos. Pero bueno, ya yendo al tema de violencia doméstica, fue un tema de gran discusión. A ver, fue un tema de gran discusión, no solo... Proteger a la trabajadora que sufre violencia doméstica. Al trabajador o trabajadora, porque doña Marta muy claramente lo ha definido, y es que no solo es trabajador o trabajadora, también se incluyó la figura de los migrantes, se incluyó la figura de los trabajadores informales, ¿verdad? Entonces digamos que el concepto sí quedó bastante amplio. En relación con el tema de violencia doméstica, la parte que más nos preocupó, y cuando lo digo, esa preocupación es general del sector empleador latinoamericano, no solo nuestra, es que quedó en una recomendación que, si bien es cierto, no es el convenio, las recomendaciones en este país usualmente y en Latinoamérica entero, los jueces laborales la toman muy en cuenta. Entonces, vamos a ver, cuando se dice que se va a dar una protección temporal de las víctimas de la violencia doméstica contra el despido, pareciera ser que ahí se está creando un fuero de protección hacia una persona que, digamos, que legítimamente podría quedar protegida, pero, una vez más, volviendo al contexto latinoamericano, podría ser mal utilizado por algunas personas. ¿Cómo podría ser mal utilizado? Por ejemplo, mire, Fabio y le voy a dar un ejemplo de lo que mencionaban los compañeros allá en Ginebra. ¿Qué pasa si una persona
trabajadora, le avisan hoy jueves, mire, lo vamos a despedir. Y en la noche llega, ¿verdad? Y lo golpea su pareja de manera, ¿cómo se llama? Adrede, y al día siguiente llega y dice, mire, es que yo soy una víctima de violencia doméstica, me golpearon y voy y le digo, ya no me pueden despedir, ¿verdad? Ese tipo de cosas es parte de lo que se estuvo valorando. Vamos a ver, lo otro es hasta dónde llega, y la recomendación sí es un tema más del sector empleador, hasta dónde llega la posibilidad del empleador de verificar también el tema de evaluación de los riesgos, ¿verdad? Porque se indica la inclusión de la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo. Entonces, en el lugar de trabajo está muy bien. ¿Por qué? Porque definitivamente los empleadores debemos procurar, insisto, una vez más, en evitar que haya violencia y acoso, total y absolutamente. Pero cuando ya se comienza a decir, bueno, es que también eso puede cubrir el tema de la violencia doméstica, ¿cómo hace uno para llegar hasta ese ámbito? O sea, como empleador. Esa es la parte que nos genera dudas y que hemos dicho que es ambiguo. Entonces, cuando se venga a analizar este tema en la Asamblea Legislativa, el tratado es lo que dice, no se puede interpretar, no se le pueden meter cláusulas interpretativas, y esa es la parte que nosotros hemos dicho que nos preocupa. Marta Rodríguez, del Bloque Unitario Bueno, Sindical. vamos a ver, lo que el convenio establece es que haya políticas, primero, políticas públicas, que esas políticas deberían ser también de común acuerdo, un acuerdo tripartito también, eso está establecido. Y decir que es que el empleador, digamos, va a ir como a la casa a ver si le pegaron a la señora o al señor, no es exactamente. Lo que está planteando el convenio es que deben tratarse los efectos que podría tener en el trabajador la violencia doméstica. Y efectivamente, a partir de violencia doméstica uno tiene cuadros depresivos, compañeras en estados depresivos y que por algún motivo tienden a que las incapaciten por esas mismas patologías, y lo que se esperaría es que el empleador entienda que es una consecuencia de la violencia doméstica. No es que el empleador va a ir a resolver a cada casa el tema de violencia doméstica, yo comparto eso con don Fabio, eso no es factible, es el impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo, que son dos cosas distintas. Yo entiendo lo que está planteando don Fabio, pero por eso precisamente dice, y que decía que no es de lo que a uno le gusta, es lo que sea razonable, factible, lo dice el artículo 9, lo vuelve a repetir más adelante el convenio, y finalmente la recomendación vuelve a decir lo que sea razonable y factible. Entonces no es que queda tan abierto así como para hacer lo que se quiera. Y una de las cosas que yo considero que fue de lo mejor que podría haber quedado en el convenio es que precisamente orienta al tripartismo a generar acuerdos dentro de los países. Por eso yo vi a don Fabio, que fue el único, como dice don Fabio, que se abstuvieron o que estuvieron en contra, pero el único que se paró a decir que me voté en contra fue la UCAEP. Es el único, de los 7 votos en contra, solo la UCAEP le dijo al mundo, nosotros nos estamos oponiendo. El resto de la gente no los acompañó en esa valentía, para llamarlo de alguna manera, que tuvo don Fabio. Pero sí, lo que puedo decirle, Laura, a vos, bueno, al mismo Fabio, a los televidentes, es que más bien deberíamos trabajar en forma tripartita en este país a que se ratifique el convenio y que las políticas públicas vayan orientadas a eliminar la violencia y el acoso, que ha sido algo terrible en este país, y que nosotros tenemos ejemplos de empresas donde le ponían pañales a las trabajadoras para que no fueran al baño, para que no tuvieran que perder tiempo, o que le tenga que hacer una prueba de embarazo, o ver si efectivamente sáquese la leche aquí donde yo estoy para ver si efectivamente usted está dando de mamar. Ese tipo de cosas, son una violación de los derechos humanos, y esas prácticas son las que nosotros creemos que efectivamente deben erradicarse. Lo conversamos en algún momento, y efectivamente para nosotros más bien deberíamos tener
un acuerdo tripartito para que el convenio y la recomendación puedan ser ratificados en la Asamblea y que las políticas públicas nos pongamos de acuerdo a ver cuáles son las políticas públicas que podemos implementar de forma que la violencia y el acoso, que han sido una realidad en este país para hombres y mujeres, porque no es un asunto solo de mujeres, pueda efectivamente ser erradicado de nuestros centros de trabajo. Sí, quizás Fabio Macís, Unión de Cámaras. Un tema que no es menor, que ahora mencionaba doña Marta, y que no podemos olvidar, y una vez más vuelvo a ese contexto, ¿verdad?, que a veces es complejo cuando uno habla de más de 180 países. Vamos a ver, en Costa Rica tenemos una ley de penalización de la violencia contra la mujer desde hace más de 10, 15 años. Tenemos una ley contra la violencia doméstica, tenemos una reforma procesal laboral que claramente establece que temas y que incluye el convenio como discriminación no puede haber. Entonces, cuando uno comienza a analizar, ¿verdad?, qué es lo novedoso del convenio, se encuentra con que quizá lo más importante que está incorporando de lo que ya hoy en día tenemos son cosas como el tema de la violencia doméstica, que una vez más ese ámbito a nosotros sí nos preocupa mucho, y también hay temas que tienen que ver con la misma Corte, que tendrá que valorar si procede o no, porque se establece que se deben crear tribunales con personal especializado en asuntos de violencia y acoso por razón de género. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que, una vez más, en Unión de Cámaras hemos externado. O sea, que en Costa Rica debería crearse un tribunal especializado para temas de violencia de género, violencia contra las mujeres. No que debe crearse un tribunal, lo que dice es que debe haber personal especializado, digamos, en esos temas. Costa Rica sí tiene gente especializada en ese tema. Y yo estoy de acuerdo con don Fabio de que hay, digamos, varias leyes que ya promueven. Por eso es que uno le extraña tanto que la oposición al convenio, si en realidad ya hay normativa que ha avanzado en este tema, y adicionalmente que lo novedoso, efectivamente lo novedoso, pasa por acuerdos tripartitos, no es un asunto de que no habría, incluso dice los Estados miembros tendrán que consultar a los trabajadores y a los empleadores las políticas públicas. Eso, como bien lo dice doña Marta, en varios de los artículos. No es crear un tribunal. No, aquí dice. Sí, un tribunal estamos hablando del Poder Judicial, ¿verdad? Sí, y ese será un tema que la Corte tendrá que analizar. ¿Y qué es lo que les preocupa ahí, don Fabio Macís? Vamos a ver, y era el punto al que le quería mencionar. En Costa Rica somos muy dados a que en los organismos internacionales, no solo en OIT, sino en otras entidades internacionales, ratificamos todo. Y a veces no se toma en cuenta, por ejemplo, temas como este. Bueno, la Corte tendrá que ver si esto es o no aplicable. Bueno, nos ha pasado en varios casos en los cuales cuando se negocian tratados internacionales no somos llamados las partes para podernos pronunciar a tiempo. Y cuando nos damos cuenta es que ya un convenio está, suscrito por el país. En este caso, bueno, por lo menos existe la posibilidad de que, bueno, doña Marta y el bloque sindical votó a favor, nosotros externamos el por qué dijimos que no tuvimos miedo, porque digamos, en esos temas es muy fácil, ¿verdad?, el quedar bien con la gente, incluso a nivel del sector empleador, ya a nivel mundial había gente que estaba, que sí, que no, que si lo votaba, que si no lo votaba, a veces no, es mejor no quedar bien, pero votar por principios. Pero volviendo al tema, una vez más del tema de los convenios. A ver, el tema aquí es, si nosotros nos hemos dado cuenta que a veces el Estado no hace las consultas en temas que van a terminar afectando a toda la sociedad, las consultas suficientes para poder pronunciarnos y decirnos, bueno, esto es válido o no es válido, esto es bueno o no es bueno. Por ejemplo, en este caso particular, el Ministerio de Trabajo, no sea el sector sindical, pero nosotros formalmente, oficialmente no nos consultó, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de detalles. Lo que no me queda claro, don Fabio, es cuáles son las objeciones. Por ejemplo, se habla de la licencia para las víctimas de violencia doméstica, que implicaría ¿qué? La licencia. La licencia implicaría, por ejemplo, vamos a ver que una persona, por un tema de violencia doméstica, no asista a su trabajo, por ejemplo, por un mes o por una semana o por 15 días, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Modalidades de trabajo flexibles y protección para dichas víctimas. ¿Es esa la parte? Modalidades de trabajo, es decir, flexibles, que esa trabajadora o
que Cuando- la mayor parte de la violencia es hacia mujeres más que hacia hombres, me refiero a la doméstica, según los casos que maneja el Poder mundo del Judicial. trabajo también, Laura, tal vez hay que Marta precisar, Rodríguez. porque, digamos, si hay violencia doméstica, primero hay que reconocer que hay violencia en el mundo del trabajo. Y eso lo reconoció la UCAEP y lo reconocemos los trabajadores y en general hay violencia doméstica, violencia en y el que puede mundo del ser- trabajo. Y que puede ser de trabajador a trabajador. Sí, efectivamente, o sea, hay modalidades de violencia que debemos actuar para eliminar esa violencia, porque afecta sobre todo, es particularmente, claro, a mujeres sobre todo, pero además, adicionalmente, hay una serie de medidas que pasan por por el teletrabajo o por otras medidas alternativas como horarios donde si es con otro compañero no choque con el compañero en la misma jornada, o sea, hay una serie de alternativas, no hay por qué decir, bueno, es que esa licencia va a ser la primera alternativa, o sea, es que eso sería verlo, digamos, al revés, hay diferentes modalidades para poder entrar en ese tema, entonces, incluido, digamos, el tema de la violencia doméstica. Y lo que es una política pública. Tendríamos que definir desde nuestro país cómo es que nosotros vamos a implementar este tipo, por ejemplo, de licencias o de incapacidades, si fueran incapacidades. Ya hay un mecanismo para hacer eso. Entonces, yo, la verdad, le digo, nosotros por lo menos como trabajadores de Costa Rica, lamentamos que la UCAEP haya, digamos, votado en contra. Yo se lo manifesté inmediatamente a don Gonzalo y a don Fabio. Bueno, la votación en contra se da porque ustedes que básicamente están en desacuerdo con que se otorguen esas licencias o con que hayan esas modalidades de trabajo flexibles o con que haya esa protección temporal contra el despido. Más que eso, doña Laura, es el tema del ámbito de aplicación. O sea, aquí se está expandiendo demasiado el ámbito de aplicación y así como pudo haber sido esto, pudo haber quedado solo. ¿Eso qué significa? Expandiéndose el ámbito de aplicación, no Fabio Macís, de la Unión de Cámaras. Una vez más, los empleadores son responsables, por ejemplo, de ver qué es lo que ocurre en el mundo del trabajo. Por ejemplo, uno no debe hacerse jamás de la vista gorda de lo que ocurre en la oficina si una persona está acosando a otra, ¿verdad? Como empleador. Pero ya para un empleador es muy difícil el poder ver cuando se expande al tema, por ejemplo, de violencia doméstica, si eso está ocurriendo o no está ocurriendo. Es muy difícil saber, porque por ejemplo doña Marta puso el ejemplo de eso de cuando se pone la buceta. Bueno, si se pone la buceta sí hay un cierto control por parte del empresario, pero cuando una persona se transporta en bus y viene en bus y lo están acosando, es muy complejo. ¿Por qué? Porque está totalmente independiente. Ese es el tipo de ambigüedad, es el tipo de ampliación que no nos queda claro, ¿verdad? Entonces, esa preocupación es la que tenemos en general. ¿Verdad? Doña Marta Rodríguez, usted está escuchando la preocupación que plantea la Unión de Cámaras. Vamos a ver, Laura, la verdad es que sí influye, y por eso debería más bien ser una preocupación que compartiéramos, influye en la productividad del trabajador tener una situación de violencia doméstica. Entonces, más bien para el sector empresarial debería ser una preocupación que haya violencia para un trabajador o trabajadora en su hogar, porque efectivamente eso va a influenciar la productividad y el resultado que pueda tener un trabajador en una empresa. Por eso decía que me parece que no hubo una discusión, digamos, más amplia, por lo menos entre los empleadores de Costa Rica y los trabajadores de Costa Rica, que hay oportunidad todavía que se dé, porque esas políticas públicas serían a partir de que se ratificara el convenio, y más bien yo aprovecho, Laura, para llamar al sector empleador a que nos pongamos de acuerdo para impulsar el convenio 190 y para definir cuáles son las políticas, cómo se estarían aplicando esas políticas, pero que finalmente este país, porque no es cualquier convenio, es un tema de derechos humanos, que finalmente nosotros tengamos mejores ambientes de trabajo que van a resultar en mejor productividad para los empresarios, que ese es el término que más les gusta a los empresarios. A nosotros nos parece que podemos conciliar efectivamente esa productividad que quiere el sector empresarial, pero con mejores condiciones. Con mejores condiciones. Y en torno a este tema, ¿en qué cree usted que se podría conciliar? Marta Rodríguez, dirigente de Busco. Efectivamente, en que haya una serie de condiciones en las empresas, que nos pongamos de acuerdo, efectivamente, qué significan desplazamientos, por ejemplo,
que es una preocupación de don Desplazamientos, Fabio, el traslado de los trabajadores, efectivamente, y prácticas y condiciones que hay en las empresas que son las que facilitan precisamente que haya violencia en el mundo del trabajo. Estamos hablando de la violencia, del acoso laboral en ese caso. Así es, Y el en el acoso caso, sexual. Y el acoso sexual. Y en el caso de de las trabajadores que sufren, o en su mayoría trabajadoras que sufren violencia doméstica, ¿podría haber consensos y en qué ámbitos? Bueno, en que violencia doméstica, como decía, lo que pide el convenio es que se aborden los impactos que tienen en el mundo del trabajo la violencia doméstica. No es que los empleadores vayan a resolver la violencia, porque efectivamente, como dice don Fabio, hay leyes en este país. Y adicionalmente, Laura, la reforma procesal laboral agregó efectivamente el tema de la discriminación. Entonces, muchas de las cosas que están planteadas en el convenio ya están reguladas en nuestro país. Por eso el avance en el convenio tiene que ver con reconocer primero que hay que liberar el mundo del trabajo, de la violencia y el acoso, y de prevenir y sancionar esas prácticas que vienen a perjudicar tanto a trabajadores como a empleadores. Sí, quizás, Fabio Macís. Quizás para sumarle, vamos a ver, el tema que mencionaba doña Marta sobre que los Estados miembros, que eso debe hacerse de manera tripartita, cuando uno analiza el convenio, por ejemplo, hay incisos o hay artículos que claramente señalan, los miembros deberían de, ¿verdad? Y cuando se habla de los miembros, claramente se está refiriendo a los estados. Sin embargo, en el caso particular del tema de violencia doméstica, que está en el 18, ahí no se señala los estados miembros, ahí lo deja, y es lo que hemos insistido, más para el sector empresarial. También la recomendación 8, que habla de la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo, ¿verdad? Ahí dice, debería prestarse especial atención a los peligros y riesgos que impliquen a terceros, como clientes, proveedores de servicios, usuarios, pacientes y el público. Ahí es cuando yo digo que esto ¿Eso qué significa en términos más sencillos, don Fabio Macís? A nosotros nos parece que eso lo que significa es que un empleador va a tener que hacer una evaluación del lugar de riesgo tomando en cuenta clientes, proveedores de servicios, usuarios, pacientes y el público. O sea, es que ahí es cuando yo les digo que son términos tan amplios, tan generales. ¿Hablando del acoso laboral o hablando del tema de violencia doméstica? Acoso laboral. Acoso laboral. Ya hablando propiamente del acoso. O sea, ya ahí es cuando uno dice, y digamos, yo comprendo a doña Marta cuando dice que ella desea que, ¿cómo se llama?, que nos sentemos y veamos qué se puede y qué no se puede. El problema es que cuando ya uno tiene un marco con estos conceptos tan amplios, realmente va a costar mucho decir, mire, sí, podemos ponernos de acuerdo en esto, bueno, pero después alguien puede decir, no, pero es que el convenio decía esto, o la recomendación decía esto. Entonces esa es la complejidad, ¿verdad?, que lamentablemente, y ahí sí debo decirlo, vamos a ver, y creo que en eso compartirá doña Marta, en el caso costarricense probablemente para llegar a acuerdos hubiera sido mucho más sencillo, ¿verdad?, el poder conversar esto y manejarlo entre nosotros. Como esto es internacional, realmente, pues, como dijo doña Marta, probablemente ellos hubieran querido más cosas, nosotros evidentemente queríamos otras cosas, pero al fin y al cabo ya ahí sí entramos en un tema geopolítico, ¿verdad?, en el cual cuesta mucho el poder influenciar, y al fin y al cabo esto después lo bajan a nuestros países y es donde la cosa se complica. Eso es garantizar en todo ese ámbito. Marta Rodríguez, su reacción, Sí, tal porque vez ya tengo que ir cerrando y ya hay don comentarios que Fabio ustedes han generado. Plantea, digamos, el tema de lo que plantea la recomendación. Efectivamente, nosotros creemos que la violencia y el acoso puede tener que ver con pacientes, con el acoso laboral o acoso sexual de parte de pacientes, por ejemplo, sí, hacia trabajadores o trabajadoras. viceversa, efectivamente. Y esos son temas que consideramos que si afecta a terceros, es un tema que hay que regular. Está hablando usted, por ejemplo, en el ámbito de centros médicos, públicos centros o privados. Médicos, públicos o privados, y efectivamente donde haya otros proveedores y otras que tiene que calificarse el riesgo, sí debe calificarse el riesgo de que los trabajadores puedan sufrir acoso y violencia en esos ámbitos. Y ahí es donde ustedes creen que los empresarios o en este caso los patronos deben actuar
Así es, efectivamente, Laura. Tiene que haber un compromiso empresarial de erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Permítame, don Fabio Macís y Marta Rodríguez, porque ya están entrando muchos comentarios y voy a leerlos de una vez para ir cerrando. Dice Seidy Salas lo siguiente: ese concepto de violencia que expresó don Fabio es una burla a todas las víctimas de violencia. Esta es una situación terrible y continuada en el tiempo que daña a las personas, no un teatro que se hace de mala fe. Hernán Araya comenta: ¿a quién se le ocurre revolver problemas personales o familiares con los puramente laborales? Eso es una ocurrencia más. La seccional ANEP participa, OPAS, dice: lamentamos el acoso y violencia laboral en lugares de trabajo, trabajadores del sector piñero, ananero, palma y todo el sector privado costarricense. Norman Gutiérrez Solorza nos dice: lo que dan a entender el sector empleador es que cuando les toca hacer cambios en pro de legalizar los derechos de sus empleados, las leyes, convenios son rechazados con discursos vergonzosos. Vemos nuevamente que la burbuja en que viven demuestra que su único fin es la capitalización, dejando por fuera los derechos laborales. Muestra más de la precarización, que la precarización es parte del sector privado, pero cuestionan al Estado y empleado público. Bien, precisamente don Fabio iba a hablar. Macís, adelante. No, les iba a mencionar, por ejemplo, parte de... Si quiere referirse a estos comentarios o a lo que estaba diciendo Marta Rodríguez. Vamos a ver, me parece que es importante, ¿verdad?, el hecho de tener, cuando uno va revisando estos convenios, un tema. Dice, y se hablaba del tema de evaluación de riesgos. La recomendación número 9 dice: los miembros deberían adoptar medidas apropiadas para los sectores o las ocupaciones y las modalidades de trabajo más expuestos a la violencia y el acoso, tales como el trabajo nocturno, el trabajo que se realiza de forma aislada. Vea, y eso fue un tema que nosotros comentamos a nivel latinoamericano. ¿Qué quiere decir el trabajo que se realiza de forma aislada? ¿Verdad? Digamos, yo a la fecha, y yo no sé, doña Marta, si usted lo tendrá claro, pero ese es el tipo de detalles que cuando se ven estos convenios a uno realmente le asaltan dudas, ¿verdad? Y créame, y para la persona que dijo que es que en el sector empleador vivimos en una burbuja, créame que si hay algo que nosotros procuramos es que el sector trabajador se sienta confortable. A ver, yo creo que nuestros dos, tanto don Gonzalo, nuestro presidente actual, como el anterior, don Franco Arturo Pacheco, siempre lo ha dicho, ocupamos de un país sano y fuerte para que las empresas crezcan, y eso lo dan los trabajadores. Y de hecho nosotros que hemos conversado y tenemos conversaciones con el sector sindical, reconocemos los aportes de cómo se llama, del sector trabajador. Entonces decir que cómo se llama, que es que vivimos en una burbuja, o sea, eso suena más, y perdón, a veces como un panfleto de hace muchos años, ideológico, que a la realidad. A ver, estamos claros que para poder sacar adelante muchos de estos temas tiene que haber una clara coordinación entre sector empleador y sector trabajador, y bueno, y también gobierno. Bien. Doña Marta Rodríguez, segundos, sí, porque tengo claro, que irme para el otro tema. Tal vez solo agregar, Laura, que los convenios son normas generales, que cada país tiene que llevarlo a sus propias políticas, y que precisamente el artículo 9 que cita a don Fabio, para la preocupación de don Fabio, es el que dice que sea razonable y factible, y por eso es que uno entiende que debemos avanzar en esta regulación, en esta materia, si queremos proteger realmente los derechos de los trabajadores y generar mejores ambientes de trabajo para los costarricenses. Muchas gracias a Fabio Macís, director ejecutivo de UCAEP, Marta Rodríguez, dirigente sindical del Bloque Unitario Sindical. Vamos a ir a una pausa, por ponernos en perspectiva este tema. Vamos a pausa y ya venimos con todas las consultas, dudas, comentarios sobre este especial que hemos mantenido esta semana en torno al impuesto al valor agregado. Hoy vamos a tener a empresas, a representantes o a dueños y dueñas de gimnasios y otros sectores más haciendo consultas. Ya venimos.